¿Te has preguntado si hay alguna forma de atraer a las personas adecuadas que te impulsen hacia tu mejor versión? La imaginación es la clave para manifestar nuestros deseos. Al usar nuestra imaginación de manera creativa y deliberada, podemos dar forma a nuestras experiencias y atraer a las personas que se alinean con nuestros valores y aspiraciones. ¿Estás listo para transformar tus relaciones y atraer a las personas correctas hacia tu vida? En el bullicio de nuestras vidas cotidianas, es fácil perder de vista la profunda influencia que las relaciones tienen en nuestro bienestar emocional y mental. Desde el momento en que llegamos a este mundo, estamos conectados con otros en una red interminable de interacciones, vínculos y afectos. Las relaciones son más que simples encuentros casuales. Son el tejido mismo de nuestra existencia. Nos brindan apoyo cuando más lo necesitamos, nos desafían a crecer y nos ofrecen un refugio seguro en tiempos de tribulación. Pero no todas las conexiones son iguales. Algunas nos levantan con su amor y comprensión, mientras que otras pueden hacernos sentir solos y desamparados, a pesar de estar rodeados de gente. Es crucial reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones y su influencia en nuestras vidas. ¿Nos desafían a ser mejores personas? ¿Nos brindan un sentido de pertenencia y propósito? ¿O nos arrastran hacia abajo con su toxicidad y negatividad? Al reconocer la importancia de las conexiones personales y cultivar relaciones auténticas y significativas, podemos nutrir nuestro bienestar emocional y mental. La ley de atracción nos enseña que nuestras vibraciones y pensamientos atraen experiencias similares hacia nosotros. Si sincronizamos nuestras energías con el amor y la gratitud, podemos atraer a personas que reflejen esas mismas cualidades en nuestras vidas. Trabajar relaciones auténticas se convierte así en un acto consciente de creación, donde cada interacción es una oportunidad para manifestar nuestro verdadero potencial. En el vasto universo de Neville Goddard, la imaginación es considerada como una fuerza creativa primordial, una herramienta poderosa que nos permite moldear nuestra realidad de acuerdo con nuestros deseos más profundos. A través de sus enseñanzas, nos invita a explorar el potencial ilimitado de nuestra mente y a utilizar la imaginación de manera consciente y deliberada para manifestar nuestras aspiraciones más elevadas. Si vemos a la imaginación como la fuerza motriz detrás de toda manifestación, entendemos que la verdadera creatividad comienza en el reino de lo mental, donde nuestros pensamientos y visualizaciones son semillas que eventualmente florecen en experiencias tangibles. Si adoptamos una perspectiva proactiva y creativa hacia nuestras relaciones, podemos utilizar la imaginación como una herramienta para atraer hacia nosotros experiencias que reflejen nuestras aspiraciones más elevadas. Visualizaciones claras y detalladas, impregnadas de emoción y gratitud, nos permiten alinear nuestras energías con la realidad que deseamos experimentar, atrayendo así relaciones que nutran nuestro crecimiento personal y nos lleven a un estado de plenitud y realización. La clave reside en la capacidad de sumergirnos completamente en nuestras visualizaciones, utilizando todos nuestros sentidos para crear una experiencia vívida y realista en el reino de la imaginación. Al hacerlo, estamos enviando una poderosa señal al universo sobre lo que deseamos atraer hacia nosotros, estableciendo así las bases para la manifestación de relaciones positivas y significativas en nuestras vidas. La imaginación es una herramienta extraordinaria que tenemos a nuestra disposición para dar forma a nuestras vidas de acuerdo con nuestros deseos más profundos. Podemos explorar los límites de nuestra imaginación y utilizarla de manera consciente y deliberada para manifestar relaciones que nos llenen de alegría, amor y satisfacción. Un ejemplo exitoso sobre esto es el caso de María. María está decidida a enriquecer su vida a través de relaciones profundas y vibrantes. Utilizando los principios de Neville, María se sumerge en un ejercicio de visualización cada mañana. Se imagina a sí misma rodeada de amigos amorosos y comprensivos, compartiendo momentos de alegría y conexión profunda. Visualiza encuentros cálidos y sinceros con colegas en el trabajo, donde se siente valorada y apreciada por su contribución al equipo. Al visualizar estas escenas con todos sus sentidos, María envía una poderosa señal al universo sobre el tipo de relaciones que desea atraer hacia ella.
Al cultivar una actitud de gratitud y apertura hacia las conexiones que desea manifestar, María se prepara para recibir relaciones positivas y significativas en su vida. Con el tiempo, comienza a notar cambios en sus relaciones. Se siente más cercana a sus amigos y familiares y experimenta una mayor armonía y colaboración en su entorno laboral. Al manifestar relaciones basadas en el amor y la conexión, María eleva su vida y su bienestar emocional y mental. La historia de María nos recuerda el poder transformador de la imaginación y cómo podemos utilizarla para manifestar relaciones positivas y significativas en nuestras vidas. Al seguir estos principios y cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud, podemos abrirnos a nuevas conexiones que enriquezcan nuestras vidas de formas inesperadas y maravillosas. Las relaciones personales son una parte fundamental de nuestra existencia, tejidas en la trama misma de nuestras vidas. Cada conexión, cada encuentro, está imbuido de energía y significado, y está influenciado por un principio universal. La ley de atracción. La ley de atracción, una ley universal que afirma que lo similar atrae a lo similar, es un principio poderoso que rige nuestras interacciones con los demás. En el contexto de las relaciones personales, esto significa que las energías y vibraciones que emitimos atraen hacia nosotros personas y experiencias que están en resonancia con esas mismas energías. Cuando aplicamos conscientemente la ley de atracción en nuestras relaciones, reconocemos que nuestras vibraciones y pensamientos tienen un impacto directo en el tipo de conexiones que atraemos hacia nosotros. Si emitimos energías positivas como amor, gratitud y alegría, atraemos hacia nosotros relaciones y experiencias que reflejan esas mismas cualidades. Uno de estos principios es la claridad en la intención. Al definir claramente lo que deseamos en nuestras relaciones, ya sea amor, apoyo o compañerismo, enviamos un mensaje claro al universo sobre nuestros deseos y expectativas. Otro principio es la práctica de la gratitud y la apreciación. Al reconocer y valorar las relaciones positivas que ya tenemos en nuestras vidas, elevamos nuestra vibración y atraemos más experiencias positivas hacia nosotros. Además, la ley de atracción nos enseña a mantener una mentalidad de abundancia y apertura. Al creer en la posibilidad de relaciones satisfactorias y significativas, estamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades y conexiones en nuestras vidas. Al aplicar conscientemente estos principios en nuestras relaciones personales, podemos transformar nuestra experiencia de conexión con los demás. Alineando nuestras energías con el amor, la gratitud y la apertura, podemos atraer relaciones que nos nutran, nos inspiren y nos ayuden a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudarte a hacer precisamente eso. Cultiva la claridad en tus deseos. Antes de buscar nuevas conexiones, tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseas en tus relaciones. Visualiza claramente cómo serían esas relaciones ideales y qué cualidades desearías que tuvieran esas personas. Un ejemplo claro es si te tomas un tiempo todos los días para reflexionar sobre lo que realmente desea en sus relaciones. Escribe en tu diario las cualidades y experiencias que quieres manifestar en tus conexiones personales, como amor, apoyo y respeto mutuo. Eleva tu vibración con la gratitud. Practica diariamente la gratitud por las relaciones positivas que ya tienes en tu vida. Al enfocarte en lo que ya tienes, elevas tu vibración y atraes más experiencias positivas hacia ti. Comienza y termina cada día expresando gratitud por las relaciones positivas que ya tienes en tu vida. Durante tu rutina matutina, dedica unos minutos a agradecer a las personas que te rodean y a las experiencias que te han enseñado lecciones valiosas. Visualiza tus relaciones ideales. Dedica tiempo todos los días a visualizar tus relaciones ideales como si ya fueran una realidad. Imagina cómo sería interactuar con esas personas, cómo te sentirías en su presencia y cómo enriquecerían tu vida. Practica la visualización cada noche antes de dormir. Cierra los ojos e imagínate interactuando con personas que comparten tus valores y te inspiran. Visualiza conversaciones significativas y momentos de conexión profunda que te llenan de alegría y satisfacción. Elimina la negatividad y el apego.
Libérate de las relaciones tóxicas o poco saludables que pueden estar frenando tu crecimiento personal. Practica el desapego y la aceptación, permitiendo que las relaciones que no te sirven se vayan para dejar espacio a nuevas conexiones más positivas. Imagina que reconoces que hay una relación en tu vida que te está causando más daño que bien. A pesar de tu apego inicial, tomas la difícil decisión de establecer límites saludables y distanciarte de esa persona, liberándote así de una energía negativa que estaba frenando tu crecimiento personal. Crea espacio para nuevas conexiones. Mantén una mente abierta y receptiva a nuevas personas y experiencias en tu vida. Participa en actividades y grupos que te interesen, donde puedas conocer a personas afines y alineadas con tus valores y deseos. Por ejemplo, si te suscribes a este canal. Los hilos de vida. Grupo donde comparte tus intereses con otras personas. Al participar en actividades que te apasionan, creas la oportunidad de conocer a personas afines y alineadas con sus intereses y valores. Confía en el proceso. Confía en que el universo te traerá las conexiones adecuadas en el momento perfecto. Mantén la fe y la confianza en que estás siendo guiado hacia relaciones que te ayudarán a crecer y prosperar en tu vida. Confía en que el universo te traerá las conexiones adecuadas en el momento perfecto. A pesar de las dificultades y los reveses, mantén la fe y la confianza en que estás siendo guiado hacia relaciones que te ayudarán a crecer y prosperar en su vida. Al implementar estos consejos en tu vida diaria, estarás dando pasos gigantes para alinear tus vibraciones y energías con la gente adecuada. Recuerda que las relaciones son un reflejo de tu propio estado interno, así que cultiva el amor, la gratitud y la apertura en tu corazón, y verás cómo las conexiones positivas florecen a tu alrededor. Ahora que hemos explorado los principios y consejos para alinear nuestras energías con las relaciones adecuadas, es el momento de pasar a la acción. En esta parte, te mostraremos algunos ejercicios prácticos y técnicas que puedes usar para atraer a la gente correcta hacia tu vida. La visualización creativa es una herramienta poderosa para manifestar tus deseos en el plano físico. Cierra los ojos e imagina claramente las relaciones positivas que deseas atraer a tu vida. Visualiza escenas vívidas de interacciones amorosas, conversaciones significativas y momentos de conexión profunda con personas afines y compatibles. Las afirmaciones positivas son declaraciones que refuerzan tus creencias y expectativas sobre las relaciones que deseas manifestar. Dedica unos minutos cada día a repetir afirmaciones como merezco relaciones amorosas y significativas o atraigo a personas que me apoyan y me inspiran. Al hacerlo, estás programando tu mente subconsciente para alinearse con tus deseos más profundos. Las cartas de gratitud y aprecio son una forma poderosa de elevar tu vibración y fortalecer tus relaciones existentes. Toma un momento para escribir cartas sinceras a las personas que te rodean, expresando tu gratitud por su presencia en tu vida y el impacto positivo que han tenido en ti. Al hacerlo, estás enviando una poderosa señal al universo sobre tu disposición para recibir y valorar relaciones positivas. La meditación es una herramienta poderosa para conectar con la energía universal y elevar tu vibración. Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio, enfocándote en tu respiración y permitiendo que tu mente se calme. Visualiza una luz brillante y cálida que te rodea, conectándote con el flujo infinito de amor y energía que existe en el universo. Practicar actos de bondad y generosidad es una forma poderosa de abrir tu corazón y fortalecer tus conexiones con los demás. Busca oportunidades para ayudar a los demás de manera desinteresada, ya sea ofreciendo tu tiempo, tu atención o tus habilidades. Al hacerlo, estarás enviando una poderosa señal al universo sobre tu disposición para crear conexiones significativas y altruistas. Estos ejercicios prácticos y técnicas no solo te ayudarán a atraer relaciones positivas y significativas hacia tu vida, sino que también te permitirán cultivar una mentalidad y un corazón abiertos, receptivos a todas las experiencias y conexiones que el universo tiene reservadas para ti. En nuestro camino hacia conexiones más positivas y verdaderas con los demás, a menudo nos encontramos con obstáculos internos que pueden dificultar este viaje.
Estos bloqueos emocionales y mentales pueden surgir de experiencias pasadas, creencias limitantes o patrones de pensamiento negativos. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, podemos liberar estos bloqueos y abrirnos a relaciones más auténticas y gratificantes. Práctica de la autoconciencia. La autoconciencia es el primer paso para liberar bloqueos emocionales y mentales. Tómate el tiempo cada día para sintonizar con tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Observa cómo te sientes en diferentes situaciones y presta atención a los patrones recurrentes que puedan surgir. Exploración de las emociones subyacentes. Una vez que has identificado tus emociones, es importante explorar las causas subyacentes de esas emociones. Dedica tiempo a reflexionar sobre experiencias pasadas que puedan estar contribuyendo a tus bloqueos emocionales. Escribe en un diario o habla con un terapeuta para profundizar en estas emociones y comprender mejor su origen. Práctica del perdón y la compasión. El perdón y la compasión son herramientas poderosas para liberar bloqueos emocionales y mentales. Acepta tus imperfecciones y errores pasados con compasión hacia ti mismo. Practica el perdón hacia aquellos que te han herido, reconociendo que el perdón no significa justificar su comportamiento, sino liberarte del peso emocional que llevas contigo. Reprogramación de creencias limitantes. Identifica las creencias limitantes que puedan estar contribuyendo a tus bloqueos emocionales y mentales. Cuestiona estas creencias y reemplázalas con afirmaciones positivas y empoderadoras. Recuerda que tus pensamientos tienen el poder de moldear tu realidad, así que elige conscientemente pensamientos que te empoderen y te impulsen hacia adelante. 5. Práctica del autocuidado y la autocompasión. Son fundamentales para liberar bloqueos emocionales y mentales. Haz espacio en tu vida para cuidar de ti mismo de manera regular. Esto puede incluir actividades como el ejercicio, la meditación, la lectura, o simplemente pasar tiempo haciendo lo que te gusta. Recuerda tratarte con amabilidad y compasión, reconociendo que eres digno de amor y cuidado. 5. Búsqueda de apoyo externo. No tengas miedo de buscar apoyo externo cuando lo necesites. Hablar con amigos de confianza, familiares o un terapeuta puede proporcionarte una perspectiva diferente y ayudarte a procesar tus emociones de manera saludable. No estás solo en este viaje, y es importante permitirte recibir ayuda y apoyo cuando lo necesites. 5. Práctica del desapego y la aceptación. Esencial para liberar bloqueos emocionales y mentales. Acepta que no puedes controlar todas las situaciones o resultados en la vida, y aprende a soltar las expectativas poco realistas. Al hacerlo, te liberas del peso emocional que viene con la resistencia y la lucha, y permites que las cosas fluyan naturalmente. Al implementar estas estrategias en tu vida diaria, estarás dando pasos importantes hacia la liberación de bloqueos emocionales y mentales que pueden obstaculizar tus conexiones con los demás. Recuerda que el camino hacia la liberación puede ser único para cada individuo, así que tómate el tiempo para explorar lo que funciona mejor para ti. Con paciencia, autocompasión y determinación, te abrirás a relaciones más auténticas, profundas y significativas en tu vida. A medida que llegamos al final de nuestro viaje de exploración sobre cómo mejorar nuestras relaciones mediante la visualización y la ley de atracción, es importante reflexionar sobre los puntos clave presentados y considerar cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestras vidas diarias. Desde la autoconciencia hasta el autocuidado, desde la práctica del perdón hasta la reprogramación de creencias limitantes, hemos descubierto una serie de herramientas poderosas que pueden ayudarnos a cultivar relaciones más auténticas y significativas en nuestras vidas. Te invito a incorporar la visualización y la ley de atracción en tus relaciones diarias. Dedica tiempo cada día a visualizar claramente las relaciones positivas que deseas atraer a tu vida. Practica afirmaciones positivas que refuercen tu creencia en la posibilidad de conexiones significativas y gratificantes. Recuerda que tus pensamientos y emociones tienen el poder de moldear tu realidad, así que elige conscientemente cultivar una mentalidad de amor, gratitud y apertura hacia los demás. Finalmente, recuerda que atraemos lo que transmitimos.
Mantén una actitud positiva y abierta hacia los demás y verás cómo el universo responde en consecuencia. Cultiva el amor, la gratitud y la compasión en tu corazón y verás cómo las relaciones significativas y enriquecedoras florecen a tu alrededor. Con cada paso que hemos dado juntos en estos minutos reflexionando sobre la manifestación de relaciones positivas, hemos llegado al final de nuestro camino. Antes de despedirnos, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este viaje y por dedicar tu tiempo y atención a este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si este video te ha inspirado o te ha proporcionado alguna herramienta útil para mejorar tus relaciones, te animo a que lo compartas con aquellos que puedan beneficiarse de él. Juntos, podemos difundir el amor y la positividad en el mundo, uno a uno. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias relacionadas con la manifestación de relaciones positivas. ¿Has probado alguna de las técnicas o consejos que compartimos en este video? ¿Has tenido éxito en cultivar conexiones más auténticas y significativas en tu vida? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal Los Hilos de Vida para acceder a más contenido inspirador y recursos para mejorar tu bienestar emocional y mental. Juntos, podemos seguir creciendo y aprendiendo en nuestro viaje hacia una vida hermosa y llena de bendiciones. Hasta la próxima vez en Los Hilos de Vida.